En las quinolonas, nosotros tenemos el mecanismo de acción principal, como han dicho compañeros, que acá está un poquito más visible, digamos. Si bien hay las dos topoisomerasas, ¿no? La 2 y la 4, que es donde actúa la quinolona, la 2 y 4. La 2 es la propia del gram negativo, ¿no es cierto? ¿Qué hace la topoisomerasa 2? Que nos muestra acá un poco la figura, ¿no? Tiene dominios además, ¿no? El dominio nuclear, digamos, y un dominio dependiente de ATPase, que funciona con magnesio además. Bueno, acá unos detalles más, pero esto, lo importante es tener claro, y ojalá no olvidamos, ¿no? El mecanismo de acción. Tiene que producirse, como se muestra también en la parte posterior, un desenrollamiento, ¿no? Cuando se separa el ADN tiende a superenrollarse, ¿no? O sea, cuando se separan las dos cadenas, ¿no? La parte distal se superenrolla, se enrolla más. Entonces, para introducir espiras negativas, o sea, para desenrollar, digamos, el ADN, lo que hay que hacer, como se muestra en la parte baja, es cortar la cadena que está por detrás, hacerla que pase hacia adelante y volverla a sellar. Entonces se ve claramente que eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, romper el segmento posterior, pasarlo hacia adelante y volverlo a sellar. Eso permite entonces que el superenrollamiento se relaje, ¿no? Permite que se desenrolle el ADN. Lo mismo está mostrado acá, ¿no? El corte, el pasaje y luego el sellado. Pero ¿qué cosa? Eso es lo normal, ¿no? El corte, el pasaje y sellado. Pero ¿qué hace la quinolona, ¿no? La quinolona entonces produce un bloqueo de la actividad de corte, o si hay corte, bloquea el empalme, ¿no? De manera que se produce fragmentación, rotura del ADN. Eso hace la quinolona en la ADN girasa, también llamada topoisomerasa 2. Y en la topoisomerasa 4, que es la que separa, como dijeron sus compañeros, entonces evita esa acción de separación de la cadena complementaria. Cuando actúan las quinolonas, que se usan sobre todo para infecciones por bacterias gram negativas, o sea, para aprovechar la función en la ADN girasa o topoisomerasa 2, hay un mecanismo complementario, ¿no? Que depende de las proteínas de tipo SOS, ¿no? SOS como auxilio, ¿no? Las proteínas SOS lo que van a hacer es tratar de reparar lo que ha destruido, digamos, la quinolona, las segmentaciones, las fracturas que ha producido, las rupturas sin sellado que ha producido la quinolona, trata de reparar la proteína SOS. Pero ese intento de reparación en realidad conduce a un daño todavía mayor que termina con la muerte de la bacteria. De modo que es un mecanismo complementario que coadyuva a la acción de la quinolona, ¿no? Entonces, ese mecanismo de acción que también nos han explicado sus compañeros. Ahora, la cobertura de la quinolona se da en base a generaciones. Ya nos dijeron que hay una primera generación. Hay más fármacos acá. Este es el único que ha dado de primera generación, ¿no? Pero hay también, o había ácido oxolínico, había enoxacina, había sinoxacina, o sea, una serie de nombres. Este sí tenemos, esta quinolona sí existe, se llama wintomilón, es el ácido nalidíxico, funciona todavía, funciona sobre todo contra la E. coli del tubo digestivo, ¿ah? Y algunas E. coli sensibles de las vías urinarias, pero sobre todo contra la E. coli de las infecciones intestinales. Ahí se usa ácido nalidíxico todavía, ya está disponible ácido nalidíxico, ¿no? Después tenemos la quinolona de segunda generación, tenemos norfloxacino y ciprofloxacino. Había norfloxacino y ya casi no hay, se ha ido reduciendo la disponibilidad porque hay mucha resistencia. Cipro todavía tenemos y lamentablemente la resistencia va aumentando por el mal uso, ¿no? Abusamos de los medicamentos, nosotros mismos, ¿no? Las damas más que los caballeros, porque las damas sufren más de infección urinaria. Ardor para orinar, dice, estoy con ardor para orinar, a la farmacia primero, ¿no? Más rápido porque el médico va a cobrar muy caro, ¿no? Voy a la farmacia. ¿Qué tiene? Estoy ardor para orinar, ¿no? La técnica de farmacia que establece ahí, porque el farmacéutico está en otra parte a veces, o a veces el mismo farmacéutico lamentablemente tiene ardor para orinar, ya, ciprofloxacino, ¿no? Y otras veces la mujer ya sabe, ¿no? Me arde para orinar, no voy a la farmacia y compro mi cipro. Véndame cipro de frente, sin pedir receta, nada así y todo. ¿Qué tenía la mujer? Tenía un poquito de descenso. ¿Qué tenía? Tricomona.
una mujer que vive ahí puede irritar la uretra y puede producir ardor. La tricomona siempre produce ardor, siempre produce disuria en la mujer. ¿Y la tricomona muere con el ciprofloxacino? No. ¿Es una infección urinaria? Tampoco. ¿No? Es un parásito. ¿Y qué le resta un ciprofloxacino? Nada. Está tomando por las puras alberjas. ¿No? Después se va recién a pasar consulta y dicen, no, pero tienes una vaginitis. Si yo tomé ciprofloxacino, ya favoreciste la resistencia. Por las puras lo tomo. Encima me duele mi brazo, me duele por acá, no sé cuánto. Te produce tendinitis. ¿Para qué lo has tomado? Por automedicar, por consejo a veces del que vende la farmacia. Vamos a decir farmacia, el que vende. Entonces, se ha favorecido mucho la resistencia. ¿Ah? Eso es un problema actual. De tercera generación, ofloxacino no hay casi, levo tenemos, quinolona respiratoria, muy bien le llamó alguien. Y moxifloxacino, no vamos a poner a discutir, algunos dicen que es de tercera también, otros dicen que es de cuarta. Lo que dicen que es de cuarta es porque cubre anaerobios, que no cubren las anteriores. Y lo que dicen que es de tercera es que esa sería la única diferencia, pero el resto sería muy parecido al levofloxacino. Entonces, en algún libro lo va a encontrar que es cuarta. En otro dice que también es tercera. No vamos a preguntar qué generación es. Lo importante es que sí, la diferencia con las anteriores es que te cubre muy bien anaerobios. Y estos no lo hacen, no cubren anaerobios. Entonces, la cobertura de las quinolonas en general es amplia, ¿no? El ácido nalicio ya no tanto, pero cipro y levo en particular, ¿no? Cubren, pues, como ven, a enterobacterias, cipro un poco más a pseudomona que levo, a pesar de que levo es de tercera y es de segunda, cipro todavía le gana un poquito contra pseudomona, la levo, contra la pseudomona acá está. Miren, concentración inhibitoria de 2, 4. Cuanto más chiquito es el número, más eficaz es el medicamento. Cuando más chiquita es la SIN o la MIC, más eficaz es el medicamento. ¿Ya? Después todos no lo vamos a ver, están todas las enterobacterias que son afectadas. Más la pseudomona. Estos son bacilos gram negativos, ¿no? Haemophilus influenza, ¿no? Campylobacter jejuni. Haemophilus influenza todavía es sensible a la mayoría de quinolonas, pero Campylobacter ya no. Miren, pero era sensible, sí, pero era pues. Pero ahora ya no. En el Perú sobre todo ya no. ¿Por qué? Porque somos unos salvajes usando ciprofloxacino. Disculpe la expresión, que es la verdad. Ustedes buscan estudios, se van en internet, Google, no importa, nos van a buscar con algún buscador de médicos, encuentran estudios en Lima, ¿no? Y en otros sitios. Ciprofloxacino para Campylobacter ya no sirve. En Lima ya no sirve. En Estados Unidos sí sirve, pero acá no sirve. Porque son un salvaje usando ciprofloxacino. La verdad, ¿no? Entonces ya para la diarrea con sangre ya no puedes usar cipro, tienes que usar otra cosa. Si es por Campylobacter no le va a hacer nada, es un problema. Igual ha pasado con Neisseria gonorrhoeae más que con meningitis, ¿no? Neisseria gonorrhoeae era sensible a la quinolona, a veces se usa el levo todavía, pero ya ahora es resistente. Un gonococo ya no responde, una gonorrea ya no responde a la quinolona, ya no es fármaco de primera línea. ¿Ya? Esto también se ha visto en otros países, ya no solamente es culpa de nosotros. El estafilo ha ido aumentando su resistencia, generalmente no es un fármaco de primera línea. Para el neumococo es mejor levofloxacino que ciprofloxacino, por eso se llama también quinolona respiratoria, es más eficaz en general, pero ya también se estaba abusando del levofloxacino. Como se usa para casi cualquier neumonía, y no debería ser así. Si una neumonía común y silvestre, amoxicilina, pues. Si una persona adulta que tiene un cuadro leve, casi tiene un poquito de agitación, fiebre, nada más, amoxicilina. Si no responde a la amoxicilina, pues se puede usar ya levo, o ceftriaxona, pero de arranque le dan levo, ¿no? Entonces se favorece la resistencia. Esto es muy importante. Los atípicos. Ahí está la clamidia trachomatis, clamidia pneumoniae, ¿no? Mycoplasma pneumoniae, legionela neumófila, son atípicos si son afectados por la levofloxacina, ¿ya? Menos por la cipro. La cipro no actúa muy bien. Entonces, estos términos atípicos, mejor por levofloxacina, ¿no? Quinolona respiratoria. Y el bacteroides fragilis, que es un anaerobio, solo por moxi, los otros no. ¿Ya? Los otros no. Entonces, la cobertura de la moxifloxacino es casi un carbapeneno. Es como el carbapeneno.
¿no? Y mejor que el carbapenem en cierta forma. ¿Por qué? Porque cubre enterobacterias, bacilos gram negativos, cocos gram negativos, cocos gram positivos, atípicos y anaerobios. Los atípicos no son afectados por los carbapenem. A esto no les hace nada. El meropenem, esos que son los máximos, sí, pero a esto no les hace nada. Pero levo y moxi sí. Entonces son fármacos muy útiles. Sin embargo, pues se ha ido favoreciendo la resistencia con el tiempo, ¿no? Hay nuevas quinolonas, no les voy a dar el nombre, ¿no? que han ido saliendo, están en revisión, se van a incorporar, ¿no? Y probablemente después van a ayudar sobre todo contra las enterobacterias donde la actividad se ha ido reduciendo, ¿no? No es grepafloxacina, grepa no sirve, grepafloxacina desapareció del mercado porque producía toxicidad hepática. Igual, esparfloxacino tampoco ya no se usa, levo le ha ganado y ya está continuo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito más de una quinolona en particular que era muy buena pero que ahora pues ha ido perdiendo eficacia, ¿no? El mecanismo de acción ya no. Importante, igual que el levo, que se puede usar por vía oral o por vía endovenosa. Por vía endovenosa la administración siempre tiene que ser diluida y en más o menos 30 minutos. ¿Por qué razón? Porque hay convulsiones que se han producido por ciprofloxacina. Las quinolonas excitan el sistema nervioso, Entonces cuando se toman por vía oral dan insomnio, no puede dormir como si hubiera tomado café, pero cuando se administra endovenoso y rápido puede producir convulsiones. También puede producir arritmias, no lo he puesto acá porque el uso normalmente es oral, pero por vía endovenoso puede prolongar el intervalo QT, ¿ya? Arritmias también se han encontrado por cipro o por levo endovenoso. Una característica buena de las quinolonas es que tienen buena biodisponibilidad, o sea, se absorben bien por vía oral. Por eso la mayoría de las veces no se dan por vía endovenosa, ¿ya? La mayoría de las veces se prefiere administrar por vía oral. Hay cipro de 500, cipro de levo de 500, levo de 750, ¿no? Igual moxi también tenemos para prescripciones orales. ¿Qué no debemos olvidar? No se deben dar cerca de los alimentos, de preferencia un poco alejados, sobre todo si son lácteos. No se toma con yogur, no se toma con leche, no se toma con queso, qué sé yo, no se ve. ¿Por qué? Porque el calcio disminuye la absorción de la quinolona. Tampoco se deben dar con antiácidos, bueno, peor, se precipitan, ¿no? Ni tampoco con polivitamínicos. ¿Cuánto tiempo debe haber entre el uso de la quinolona y el uso del polivitamínico? Yo voy a contar una cosa chiquita ahorita y ya luego aceleramos un poco, vamos a terminar, como digo, de todas maneras, a la hora, espero un poquito antes. ¿Qué pasa? Que los polivitamínicos tienen hierro, tienen cobre, ¿sí? Tienen diferentes oligoelementos que pueden alterar la absorción de la quinolona. Entonces, pacientes, varios, yo recuerdo el caso de uno en particular, tenía tuberculosis, MDR, multidogo resistente. En la tuberculosis MDR se da levofloxacina. Entonces el paciente se iba a la posta, ¿no? Le daban su levofloxacina y regresaba a su casa. Entonces, no faltaba la vecina, ¿no? Las vecinas son así, buena gente, ¿no? Entonces, llegaba la vecina, tu hijito ya vino de la costa, que ha dado su tratamiento. Sí, pobrecito, está mal, que no sé cuánto. El doctor Pérez Alvera dice, lo acabo de escuchar, el Mandresón y no sé cuánto, lo máximo que se lo para tu hijo que está medio maluco. Dale, que te he traído acá sobres de Mandresón, dale ahorita. Sí, pero recién tomó su medicamento para que lo proteja, ¿no? Para que no le haga daño su riñón, su hígado, el magnesol. Al mes control MDR seguía positivo. ¿Por qué? Porque el magnesio estaba alterando la absorción de la quinolona. Entonces no se usan sustancias metálicas, hierro, cobre, magnesio, ¿no? Calcio con las quinolonas. Y si quiere tomar magnesol, sí podía tomarlo, no te estamos diciendo que está mal el magnesol, pero 2 horas después, por lo menos, de haber tomado la quinolona. 2 horas después, para que no altere la absorción, ¿ya? Entonces, ojalá se acuerden de eso. En fin. También tiene que cosa
¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Ayuda, ya está durmiendo. Efecto posantibiótico, ya sabemos qué es. Y tiene también cociente tejido plasma. ¿Qué miche es esto? Les he preguntado a los de onceavo y no se han acordado. Y por eso no me llevar el próximo semestre y se otra vez a curso. Están preocupados también como algunos acá, como que ya depende de ustedes. ¿Qué pasa? El que estudia, el que analiza un poco, tiene que pasar. Es lo correcto. Es lo correcto. Tiene que ser así. Bueno, empezó la desunión. Cociente tejido plasma. A ver, cociente tejido plasma quiere decir que se multiplica, se concentra en los tejidos 2, 3, hasta 4 veces las concentraciones plasmáticas. Sobre todo en la próstata. Ojo al piojo, por ahí los caballeros, ¿no? Entonces los traviesos sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una prostatitis, ¿no? Se infectó la próstata pues por travieso, ¿no? Entonces, se dan quinolonas. ¿Por qué razón? Porque las quinolonas alcanzan 4 veces las concentraciones plasmáticas en la próstata. O sea, si en el plasma hay 5, en la próstata hay 20, se concentra ahí en la próstata y ayuda a eliminar pues a las bacterias que pueden estar ahí en la prostatitis. Entonces, esa es una ventaja. Cociente tejido plasma quiere decir que multiplica 2, 3, hasta 4 veces las concentraciones plasmáticas en el tejido. El tejido puede ser la próstata, 4 veces más o menos, puede ser la corteza renal, ahí alcanzan 3 veces las plasmáticas, el pulmón 2 veces las concentraciones, ¿sí? Ya los otros tejidos ya un poco menos. Entonces, este cociente tejido plasma es una característica importante. ¿Ya? Y ahora las otras cositas, ya en reacción a veces ya dijimos, ¿no? Por excitación. Siempre he dicho que las quinolonas pueden erosionar el cartílago de crecimiento de los niños. Entonces no se deben dar quinolonas en niños, porque va a alterar su crecimiento, por lo cual eso no es cierto, o por lo menos es muy difícil que eso suceda en niños. Eso sucede en animales, en crías de animales. Hay estudios hechos en niños y entonces ahora sí se puede dar quinolonas en niños. Generalmente a partir de qué edad? A partir del año de edad. Lo que sí puede producir es tendinitis. Ojo, profesores inclusive, ¿no? Que se les dijo, ¿no? Estoy tomando cipro porque tengo no sé cuánto, pero el día sábado tengo un partidito, el domingo me voy a jugar no sé dónde. Ruptura del tendón de Aquiles. Entonces, cuidado. Las quinolonas no erosionan el cartílago, pero sí producen tendinitis. Sí producen tendinitis. Entonces, hay que tener cuidado con este efecto adverso. No se dan con antiácidos, tampoco se toman con café, si no vas a estar como loco y con los ojos abiertos, como búho, no vas a poder dormir. Entonces no se mezclan con café, con las anginas, no se dan lo que dan de lactar, porque un bebé que lacta generalmente tiene menos de 1 año, un lactante muy chiquito, ¿no? Ni a las embarazadas tampoco, porque aunque se ha descartado esto del cartílago de crecimiento, en el embarazo sí podría tener algún riesgo y mejor ahí no se ve. Y vamos a terminar con 2 medicamentos para estar dentro de lo ofrecido dentro de la hora. El cotrimoxazol. En realidad hay más sulfas, ¿no? Hay sulfifoxazol, hay sulfacetamida, hay otras sulfas. Hay más en el libro, inclusive las referencias, hay más. Pero el que nos debemos recordar es este, porque este es el que usamos, el que tenemos, el cotrimoxazol, que es una combinación de sulfametoxazol, es una sulfa, con una diaminopirimidina, que es la trimetoprima. Trimetoprim con sulfametoxazol. ¿Por qué se combina? Porque inhiben 2 pasos sucesivos en la síntesis del ácido fólico. Entonces no va a haber purinas pirimidinas, no va a haber ácido nucleico. El cotrimoxazol es un fármaco, ¿no?, que se usa básicamente para infecciones respiratorias, para infecciones intestinales y para algunos pacientes que tienen VIH para controlar sus enfermedades asociadas. Para eso se usa cotrimoxazol. Pero acá dice ITU, o sea, infección de tracto urinario, ya no se usa. El cotrimoxazol no sirve para las infecciones urinarias en el Perú, no sirve, así, no sirve. Pero la gente lo sigue tomando, ¿no? Se va a la farmacia y dice, deme Bactrim, porque estoy con ardor para orinar, deme Bactrim. Y se empujan, se toman 2, 3, 4, 10 Bactrim. Nada, no me hace nada, no sirve, porque hay resistencia. La E. coli es muy resistente al cotrimoxazol, no sirve ya para la infección.
¿Para qué sirve? Todavía puede actuar en una faringitis contra el Streptococcus pyogenes, todavía puede ser eficaz. Contra un neumococo todavía puede tener cierta actividad. Entonces, contra un hemófilus todavía puede actuar más o menos. Infecciones respiratorias, o sea, una sinusitis, una faringitis, una otitis podría ser. No es de primera línea, pero podría ser. Contra una shigellosis, contra una diarrea con moco y sangre por shigella, sí funciona todavía el cotrimoxazol. Por una E. coli, por una enteroinvasiva, una E. coli todavía puede funcionar. Y sobre todo, mantiene su actividad, contra neumocitis gidobesitis, los VIH, ¿no? Contra los que tienen ciclospora, o isospora belli, los pacientes VIH que hacen diarreas por isospora o que tienen neumonía por neumonía, ahí funciona bien el cotrimoxazol. Estos son más bien parásitos, no son bacterias, pero ahí funciona bien el cotrimoxazol. Acá dice que puede usarse contra estafilo, pero hay resistencia variable. Entonces, esto es en Norteamérica. Aquí en el país no funciona mucho, ¿ya? No funciona mucho. Entonces, esas son las indicaciones. Es un medicamento que basa su eficacia en la combinación de una proporción de trimethoprim con 5 de sulfamethoxazol. Esa es la proporción. Entonces, el Bactrim, ustedes preguntan, el Bactrim tiene 800 de sulfamethoxazol y 160 de trimethoprim. Esa es la proporción. ¿Y por qué viene esa proporción de 5 a 1, ¿no? O de 800 con 160? Porque hay que bloquear primero a la dihidroteroato sintetasa, para eso se dan las cantidades más altas, como en una guerra, y si sobrevive, lo que sobrevive, ya se usa ya el trimethoprim, ¿no? Entonces, la primera línea de defensa es la sulfa, la segunda línea de defensa es el trimethoprim. Por eso viene 800 por 160, ¿ya? Hay en jarabe, en fin, se puede utilizar, pero hay unas indicaciones. Y una recomendación, ojalá también nunca se olviden. Esto se toma con bastante agua, siempre, siempre. O sea, el que va a usar Bactrim tiene que decir, ¿sabe qué? Toma bastante líquido. ¿Por qué? Porque su eliminación renal produce cristaluria, precipita. Y si hay cristales en los riñones, se pueden lesionar los túbulos. Puede haber hematuria, sangre. Entonces, para evitar lesionar los riñones, tienes que tomarlo con bastante agua. Pero la gente a veces olvida, ¿no? Toma tu Bactrim. ¿Alguna recomendación especial? No, toma tu Bactrim, no te va a quitar. No, con bastante agua, ¿no? Unos 4 vasos de agua al día por lo menos para prevenir la cristalina. ¿Ya? Bueno, y una última cosita chiquita, esta es la última. ¿Sí? De la última no hay más. Se acabó la tortura, perdón, la clase. Nitrofurantoína. Nitrofurantoína es un nitrofurano. Es un nitrofurano. Es un fármaco bactericida. Acá está la acción de una nitroreductasa, que lo convierte en metabolitos tóxicos que actúan sobre el ADN, lesionan el ADN, actúan sobre las enzimas, la R-metoimerasa, el ADN, en fin, bloquean tanto transcripción como traducción. ¿Cuál es la importancia de la nitrofurantoína? La nitrofurantoína mata enterobacterias. ¿Cuál? Principalmente a la E. coli. Puede actuar también contra propios, ¿no? Por ahí Enterobacter, pero sobre todo E. coli. Entonces, ¿en qué se va a usar la nitrofurantoína? En la cistitis. Es fármaco de primera línea en el momento actual contra la cistitis. ¿Por qué ahora se usa nitrofurantoína como fármaco de primera línea en la cistitis? Las mujeres sobre todo, cistitis. ¿Por qué nitrofurantoína? Porque la cipro ya no sirve, pues, porque ha hecho resistencia. Y porque el Bactrim menos sirve todavía. Entonces, si tienen una cistitis, pero comprueben que es cistitis, como puede ser leucorrea, vaginitis, descenso, ¿no? Si tienen una cistitis, el fármaco de primera línea, barato, eficaz, la nitrofurantoína. 100 miligramos mañana y noche, 5 días, adiós cistitis. ¿Ya? ¿Y por qué no hay resistencia a este medicamento? Porque casi no lo conocen, casi no se usa. Todo el mundo conoce el Bactrim y a la ciprofloxacina y se automedican con eso. Ojalá no empiecen a automedicarse con eso. Pero es eficaz en el caso de la cistitis, ¿ya? Para eso sí. Listo, se acabó.